Hola amigos de YouTube, yo soy Natsi Padilla. Y yo soy Itzel Nájera. Y hoy les tenemos un episodio especial sobre los posibles viajes a Marte. Acompáñenos. Esto es For Science. Allumage Vulcain. Allumage GAP. No cabe duda que viajar a Marte ha sido un tema favorito en la literatura y el cine de ciencia ficción. Sin embargo, actualmente existe un programa espacial serio que pretende llevar al hombre a Marte. Este es el programa Orión de la NASA. Así es, la NASA está desarrollando la tecnología necesaria para llegar al planeta rojo y de acuerdo con la agenda espacial aprobada en el 2010, se plantea alcanzar este objetivo para el año 2030. La investigación para el viaje a Marte se realizará primeramente en la órbita baja de la Tierra, en la Estación Espacial Internacional, donde se prueban muchas de las tecnologías y sistemas de comunicación que se utilizarán en las misiones interplanetarias. También se estudian ahí los cambios experimentados por el cuerpo humano a causa de la ingravidez. Estas investigaciones ayudarán a entender cómo proteger la salud de los astronautas. El siguiente paso en el programa será el envío de una misión en robótica que capture un asteroide y lo coloque en órbita alrededor de la Luna. La idea es que los astronautas exploren el mismo a bordo de la cápsula Orión, tomen muestras y vuelvan a la Tierra con ellas. Esto con el fin de poner a prueba los nuevos sistemas y tecnologías que llevarán al hombre a Marte. Se plantea que las misiones del programa Orión lleguen a Marte hacia la década del 2030. ¿Pero cómo se lanzarán las cápsulas Orión? Uno de los elementos principales es el sistema de lanzamiento SLS. El lanzador consistirá en dos boosters laterales de combustible sólido, parecidos a los que usaba el transbordador espacial, y un cohete central de combustible líquido impulsado por 4 motores RS-125. 2, 1, fire. And we have ignition of NASA's Space Launch System solid rocket motor powering us on our journey to Mars. El SLS de Orión será incluso mayor que el legendario Saturno V, que llevó las cápsulas Apolo a la Luna. Por otro lado, varias sondas y robots espaciales ya están en Marte capturando datos que serán de vital importancia para el diseño de las misiones tripuladas. Varios aspectos del planeta rojo están siendo estudiados detalladamente, como la intensidad de la radiación en la superficie y otros factores que pueden ser hostiles al hombre. Futuras misiones como el Mars Rover 2020 harán investigaciones y pondrán a prueba las tecnologías que los astronautas podrían usar para sobrevivir en Marte. El próximo vuelo de Orión sobre el SLS no será tripulado, pero abre el camino al futuro de las misiones con astronautas. En esta primera misión, la nave viajará miles de kilómetros en una trayectoria de 3 semanas de duración. Orión será lanzado por el mayor cohete que se haya construido en la historia y será el artefacto volador más grande jamás creado. El SLS y Orión despegarán desde el complejo de lanzamiento modernizado 39B de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión de exploración 1, o ME-1 de sus siglas en inglés, tiene como propósito explorar el espacio profundo más allá de la Luna. Este largo viaje hacia la Luna tardará días, durante los cuales se evaluarán los sistemas y se revisará la trayectoria. Orión pasará una distancia de 100 kilómetros sobre la superficie lunar y usará la fuerza gravitacional de la Luna para impulsarse hacia una nueva órbita 70.000 kilómetros dentro en el espacio profundo. Para su regreso a la Tierra, Orión hará una maniobra similar y usará también el motor construido por la Agencia Espacial Europea. Hará contacto con la atmósfera de nuestro planeta a 11 kilómetros por segundo, produciendo temperaturas de 2.760 grados centígrados. La nave descenderá sobre el Océano Pacífico en la costa de San Diego. Esta misión está programada para septiembre del 2018. ¿Qué piensas de la exploración espacial, Natsi? Está muy interesante, yo quiero viajar. A donde sea, pero quiero viajar. ¿Cómo caminarías en Marte? No sé. ¿Y a ti, Natsi, te gustaría ir a Marte? Sí, ¿y a ti? A mí me encantaría. Como viajar a Europa. Pero más lejos. Ok. Unos cuantos kilómetros más. Más o menos 80.000 millones de Una kilómetros. imagen de error. ¿Y a ti, Nancy, te gustaría ir a Europa? Dejen en los comentarios qué piensan del tema y si hay algo de lo que les gustaría que habláramos. Y como no sabemos dónde vendrían los números que aparecen en pantalla. Marquen al 01800. Viajemos a Marte. Bueno amigos, esto fue el especial de Journey to Mars de la NASA. No olviden suscribirse para poder ver los nuevos videos. Denle like al video y dejen sus comentarios abajo. Hasta la próxima. Esto es For Science.